La señorita Mary Park, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Cuando el velo de la niebla se desliza sobre los campos solitarios y el rumor del viento parece un susurro antiguo, el alma se vuelve receptiva a lo invisible. Esta es una historia nacida de la penumbra, donde los vivos caminan rozando el mundo de los muertos sin saberlo. Les doy la bienvenida a una narración inquietante y evocadora, ambientada en la Bretaña costera del siglo XIX, donde los ecos del pasado aún resuenan entre la bruma. Un carruaje, un camino envuelto en niebla, un niño que no entiende del todo lo que ve, y una casa solitaria junto al mar que guarda un secreto. Déjese envolver por la melancolía del paisaje, por la tensión de lo no dicho y por la suave pero constante presencia de lo inexplicable. Comienza ahora este relato de fantasmas, donde la luz dorada del atardecer no logra disipar las sombras que acechan. Capítulo 1. No fue hasta la primavera siguiente cuando reuní el valor para contarle a la señora Bridgeworth lo que me había pasado aquella noche en Morgat. Para empezar, la señora Bridgeworth estaba en Estados Unidos y después de aquella noche pasé varios meses más en el extranjero. No por placer, desde luego, sino a causa de una crisis nerviosa que se atribuyó a haber retomado el trabajo demasiado pronto tras el episodio de fiebre que sufría en Egipto. Pero en cualquier caso, aunque hubiese vivido puerta con Grace Bridgeworth, no habría sido capaz de hablar de aquel asunto, ni con ella ni con nadie. No hasta haber pasado por una cura de reposo y haberme reconstruido en uno de esos maravillosos sanatorios suizos donde te despejan las telarañas del alma. Ni siquiera habría podido escribirle, ni para salvarme la vida. Los hechos de aquella noche necesitaban quedar sepultados bajo capas de tiempo y olvido antes de poder enfrentarlos de nuevo. Todo empezó de una manera absurdamente sencilla, el típico reflejo automático de una conciencia puritana actuando sobre un cuerpo debilitado. Llevaba un tiempo pintando en Bretaña, con ese clima otoñal tan bello como impredecible. Un día todo azul y plata, y al siguiente vendavales o niebla espesa. Me alojaba en una pequeña posada encalada, bastante tosca, en la Pont du Rat, invadida por turistas de verano, pero que en otoño quedaba como un rincón solitario bañado por el mar. Y allí me empeñaba en pintar olas cuando alguien me dijo: «Tienes que ir al cabo que está más allá de Morgat». Fui y disfruté de uno de esos días de plata y azul, y de camino de vuelta, el nombre de Morgat activó una asociación de ideas inesperadas. Morgat, Grace Bridgeworth, la hermana de Grace, Mary Park. ¿Sabes que mi querida Mary tiene ahora una casita cerca de Morgat? Si alguna vez vas a Bretaña, ve a verla. Lleva una vida tan solitaria, me da tanta pena. Así fue como empezó todo. Conocía desde hacía años a la señorita Bridgeworth, pero mi relación con Mary Park, su hermana mayor y soltera, era más bien vaga e intermitente. Sabía que las dos estaban muy unidas. Fue una de las grandes penas de Grace cuando se casó con mi viejo amigo Horace Bridgeworth y se fue a vivir a Nueva York. El que Mary, con quien nunca se había separado antes,
se empeñó en quedarse en Europa, donde llevaban viajando juntas desde la muerte de su madre. Nunca entendí del todo por qué Mary se negó a acompañarla a Estados Unidos. Grace decía que era porque tenía un alma demasiado artística. Pero conociendo a la señorita Pask y su interés tan rudimentario por el arte, me preguntaba si no sería más bien que le desagradaba Horace Breakworth. También había una tercera posibilidad, más plausible si uno conocía a Horace, y era que le gustase demasiado. Pero eso tampoco parecía encajar, o al menos eso suponía yo, si uno conocía a la señorita Pask, con su cara redonda y sonrosada, sus ojos saltones e inocentes, su piso de soltera adornado con tapetes de ganchillo y su filantropía tímida y dispersa. Aspirar a Orange, imposible. En fin, todo era un poco desconcertante, o lo habría sido si hubiese merecido la pena desconcertarse por ello. Pero no la merecía. Mary Pask era como tantas otras solteronas desaliñadas, náufragas alegres que se conforman con mil pequeñas sustituciones de la vida real. Ni siquiera Grace me habría interesado demasiado si no hubiese sido porque se casó con uno de mis mejores amigos y tuvo la amabilidad de aceptar también a sus amigos. Era una mujer muy guapa, eficaz y bastante aburrida, entregada por completo a su marido y a sus hijos, y con cero imaginación. Y entre su cariño por su hermana y la adoración que Mary sentía por ella, había el abismo inevitable que separaba a quienes tienen el corazón ocupado de quienes no saben qué hacer con él. Aún así, antes del matrimonio con Grace, las dos hermanas habían sido inseparables, y ella era una de esas mujeres dulces y concienzudas que siguen hablando con ternura de las personas a las que llevan años sin ver. Así que cuando me decía, hace años que no veo a Mary, desde que nació Molly, si al menos quisiera venir a Estados Unidos, imagínate, Molly ya tiene 6 años y nunca ha visto a su querida tía. Y luego añadía, si vas a Bretaña, prométeme que verás a mi Mary. Me caló en ese rincón oscuro del alma donde uno acepta compromisos innecesarios. Y así fue como, en aquella tarde de plata y azul, la idea de Morgan, Mary Park, para agradar a Grace, me despertó el sentido del deber. Muy bien, metería unas pocas cosas en la bolsa, haría mis pinturas del día, iría a ver a la señorita Park cuando cayera la luz y pasaría la noche en la posada de Morgan. Para ello pedí que me esperara un desvencijado carruaje de un solo caballo cuando regresara de pintar, y al atardecer partir en busca de Mary Park. Tan de repente, como si alguien me tapara los ojos con las manos, una niebla marina densa nos envolvió. Un minuto antes avanzábamos por una llanura abierta con la espalda al rojo del atardecer, y de pronto la noche más espesa nos tragó. Nadie había podido decirme con exactitud dónde vivía la señorita Park, pero pensé que quizá podría averiguarlo en la aldea de pescadores a la que nos dirigíamos. Y acerté. Un anciano en una puerta me dijo, sí, tras la próxima colina y luego bajando por un camino a la izquierda que llevaba al mar. La señora americana que siempre iba vestida de blanco. Oh, claro que la conocía, cerca de la bahía de los Trespiés. Sí, pero ¿cómo vamos a encontrarlo con esta niebla? Yo no conozco el sitio, refunfuñó el muchacho que conducía el carro. Lo sabrás cuando lleguemos, le dije. Sí, mientras tanto el caballo se revienta. No me puedo arriesgar, señor. El patrón me va a echar la bronca. Al final, un argumento oportuno le convenció para bajarse y guiar al caballo, y seguimos adelante. Parecía que avanzábamos a paso de tortuga por una negrura húmeda en la que nuestra única lámpara apenas conseguía abrirse paso. De vez en cuando la niebla se levantaba o se abría un poco, y entonces nuestra pobre luz arrancaba de la oscuridad algún objeto completamente banal, una verja blanca, la cara de una vaca, un montón de piedras, que por quedar así aislados y lanzados hacia nosotros de forma caprichosa, cobraban un aire siniestro e inverosímil. Y tras cada uno de esos vislumbres,
La oscuridad se volvía 3 veces más densa y la pendiente suave que creía estar bajando empezó a parecerme un precipicio. Salté rápidamente del carro y me puse al lado del muchacho guiando al caballo. «No puedo seguir, señor, no quiero», sollozó el chico. «Pero mira, ahí delante hay una luz», le señalé. «Justo ahí delante». La niebla se abrió un instante y vimos 2 cuadrados débilmente iluminados en los que parecía ser la fachada baja de una casa. «Llévame hasta allí, luego, si quieres, puedes volver». La niebla volvió a cerrarse, pero el chico había visto las luces y eso le dio ánimos. Desde luego había una casa delante de nosotros y tenía que ser la de la señorita Park, porque era impensable que hubiese otra en medio de aquel desierto. Además, el viejo del pueblo había dicho cerca del mar, y hacía ya un rato que el murmullo incesante del océano, tan reconocible en cualquier rincón de Bretaña, que uno acaba midiendo las distancias por él más que por la vista, me indicaba que estábamos llegando a la costa. El chico siguió guiando al caballo en silencio. La niebla se convertía cada vez más cerrada y nuestra lámpara apenas iluminaba las grandes gotas de agua que brillaban en el lomo peludo del animal. De repente, el chico se detuvo en seco. «Aquí no hay ninguna casa. Vamos directos al mar». «Pero si vistes las luces, ¿no?» «Creí verlas, pero ¿dónde están ahora?» «La niebla vuelve a aclararse un poco. Mira», dijo señalando, «se distinguen árboles allí delante, pero luces ya no hay». «Tal vez se hayan acostado ya», comenté intentando quitar hierro al asunto. «Entonces, ¿no sería mejor que volviéramos, señor?» «¿Qué? ¿Darnos la vuelta a 2 pasos de la puerta?» El chico no respondió, porque sí, claramente había una verja justo delante y detrás, oculto por los árboles empapados. Debía de haber algún tipo de vivienda, a menos que fuera solo un prado y el mar. Ese mar cuyo lamento cercano me llegaba como una súplica constante. No era de extrañar que lo llamaran la Bahía de los Muertos, pero ¿qué se le había perdido allí al amable y siempre sonriente Mary Park? Claro que el chico no iba a esperarme, eso lo tenía claro. «La Bahía de los Trepases. Sí, señor. El mar gemía ahí abajo como si tocara la hora de comer y las furias que lo custodiaban se hubieran olvidado de él». Ahí estaba la verja. Mi mano tropezó con ella. Palpé hasta encontrar el pestillo, lo solté y avancé entre los arbustos mojados hasta la fachada de la casa. Ni un rastro de luz. Si aquella era la casa de la señorita Park, desde luego se acostaba temprano. Capítulo 2. La noche y la niebla eran ya una sola cosa, y la oscuridad tan espesa como una manta. Tanteé en vano buscando un timbre. Por fin, mi mano dio con una aldaba y la hice sonar. El golpe resonó con fuerza, prolongándose en el silencio, pero durante un par de minutos no pasó nada más. «Le digo que no hay nadie», gritó el chico impaciente desde la verja. Pero sí que había. No oí pasos dentro, pero al cabo de un momento corrió un cerrojo y una anciana con cofia campesina asomó la cabeza. Había dejado la vela sobre una mesa detrás de ella, de modo que su rostro, enmarcado por las alas del encaje, quedó en la sombra, pero supe que era anciana por lo encorvado de sus hombros y la torpeza de sus movimientos. La luz de la vela, que la volvía casi invisible, caía de lleno sobre mi cara y me miró. «¿Esta es la casa de la señorita Mary Park?» «Sí, señor», respondió. Su voz, una voz muy vieja, era amable, sin sorpresa, incluso cordial. «Ahora le aviso», añadió alejándose con paso arrastrado. «¿Cree que querrá recibirme?», le pregunté a sus espaldas. «¿Y por qué no? Vaya ocurrencia», respondió con una risa ahogada. Al alejarse vi que iba envuelta en un chal y llevaba un paraguas de algodón bajo el brazo. Claramente estaba saliendo. Quizá volvía a su casa por la noche. Me pregunté si Mary Park vivía sola
en aquella ermita. La anciana desapareció con la vela y me dejó en total oscuridad. Al cabo de un rato oí cerrarse una puerta al fondo de la casa y luego el lento arrastre de unos zuecos por el empedrado. Evidentemente había recogido los zuecos de la cocina y se había marchado. Me pregunté si habría avisado a la señora Park de mi llegada antes de irse o si simplemente me había dejado allí, víctima de alguna broma macabra suya. Dentro no se oía nada. Los pasos se apagaron, sonó el clic de una verja y de nuevo el silencio total me envolvió, tan denso como la niebla. Me pregunto si, empecé a pensar, y en ese mismo momento un recuerdo reprimido emergió con violencia de mi mente adormecida. «¡Pero si está muerta! Mary Park está muerta!». Casi lo grité de la impresión. Era increíble cómo me había jugado la memoria desde mi fiebre. Llevaba casi un año sabiendo que Mary Park había muerto de forma repentina el otoño anterior, y sin embargo, tras pasar 2 o 3 días pensando constantemente en ella, ese hecho olvidado irrumpía ahora de golpe en mi conciencia. ¡Muerta! ¿Acaso no había encontrado a Grace Breakbourd vestida de luto y llorando el mismo día en que fui a despedirme antes de embarcar rumbo a Egipto? ¿No había leído con mis propios ojos el telegrama que ella me mostró, los suyos anegados en lágrimas? Hermana fallecida esta mañana. Deseaba ser enterrada en el jardín de su casa. Detalles por carta. Y no iba firmado por el cónsul americano en Brest, amigo de los Wentworth, si no recordaba mal. Podía ver claramente las palabras impresas del mensaje flotando en la oscuridad ante mí. Mientras permanecía allí de pie, me inquietaba más descubrir ese vacío en mi memoria que el hecho de estar solo en una casa completamente a oscuras, ya fuera vacía o habitada por desconocidos. Ya me había ocurrido algo parecido últimamente. Olvidar de pronto un hecho evidente, conocido. Y esta era otra muestra. Decididamente no estaba tan recuperado como los médicos aseguraban. Bien, volvería a Morgat y me quedaría allí 1 o 2 días sin hacer nada, solo dormir y comer. Tan enfrascado estaba en mis pensamientos que perdí la noción del espacio y ya no recordaba dónde estaba la puerta. Fui registrando mis bolsillos uno a uno buscando una cerilla, pero desde que los médicos me hicieron dejar de fumar, ¿por qué iba a llevar una? No encontrarla aumentó mi sensación de fastidio e impotencia y andaba a tantas por el vestíbulo, tropezando con esquinas de muebles invisibles, cuando un rayo de luz se deslizó por la pared rugosa de la escalera. Seguí su dirección y vi en el rellano una figura vestida de blanco que sujetaba una vela con una mano mientras miraba hacia abajo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquella figura se parecía demasiado a Mary Park, tal como la recordaba. «¡Ah, eres tú!», exclamó con esa voz aguda y temblorosa que unas veces parecía de anciana y otras de muchacho afónico. Bajaba lentamente, envuelta en sus amplias ropas blancas, con su característico andar torpe y balanceante, pero noté que sus pasos sobre la madera no hacían ruido. Bueno, es natural, ¿no? Me quedé allí sin decir una palabra, mirándola desde abajo, repitiéndome por dentro: «No hay nada por ahí, absolutamente nada. Es tu estómago o la vista o alguna maldita cosa que no te funciona bien». Pero la vela al menos era real, y al acercarse e iluminar el espacio a mi alrededor, me giré y eché mano al picaporte. Porque recordad, yo había visto el telegrama de a Grace vestida de negro. «¿Pero qué te pasa? Te aseguro que no me molestas, sino la figura blanca», y añadió con una risita. «Ya no tengo tantas visitas, la verdad». Había llegado al vestíbulo y se detuvo frente a mí, levantando la vela con una mano temblorosa y mirándome a la cara. «Tú no has cambiado tanto como pensaba, pero yo sí, ¿verdad?», dijo con otra risita y de pronto me puso la mano en el brazo. Miré su mano y pensé: «Esto no puede engañarme». Siempre he sido de los que se fijan en las manos, los que otros leen en los ojos, en la boca o en la forma del cráneo. Yo lo descubro en la curva de las uñas, en el corte de los dedos, cómo se ensancha la palma, rosada o cetrina, lisa o surcada.
Recordaba perfectamente la mano de Mary Park porque era como una caricatura de ella misma, redonda, hinchada, rosada, pero prematuramente vieja e inútil. Y ella estaba inconfundible sobre mi manga, pero transformada, reseca, como uno de esos hongos pálidos y salpicados de manchas que se deshacen de polvo al mínimo roce. Bueno, en polvo, claro. Miré aquellos dedos arrugados, con sus ridículos y ovalados extremos que solían ser tan inocentemente rosados y ahora estaban azulados bajo unas uñas amarillentas, y se me erizó la piel. «Pasa, pasa», canturreó ella ladeando la cabeza despeinada y revoloteando los ojos azulones hacia mí. Lo horrible era que seguía usando los mismos trucos, las mismas coqueterías torpes y aniñadas de siempre. Sentí cómo tiraba de mi manga, y aquella presión me arrastró tras ella como si tirara de mí un cable de acero. La habitación a la que me condujo era, bueno, lo típico, es decir, no había cambiado. Porque normalmente cuando alguien muere se recoge todo, los muebles se venden, los recuerdos se envían a la familia, pero una especie de morboso respeto, o quizás instrucciones de Grace, había conservado esa estancia tal cual debió de estar en la vida de la señorita Park. No estaba yo para fijarme en detalles, pero bajo la luz trémula de la vela entreví cojines deslucidos, cacharros de cobre desperdigados y un jarrón con una rama marchita de alguna planta de floración tardía. Un auténtico interior Mary Park. La figura vestida de blanco se deslizó como un espectro hasta la repisa de la chimenea, encendió 2 velas más y dejó la tercera sobre la mesa. Nunca me había creído supersticioso, pero esas 3 velas encendidas, casi sin darme cuenta de lo que hacía, me apresuré a inclinarme y apagar una. Su risa sonó a mi espalda. «¿3 velas? ¿Todavía te afecta ese tipo de cosas?» «Yo ya estoy más allá de todo eso», dijo entre risitas. «Es un alivio, una sensación de libertad». Otro escalofrío se sumó a los muchos que ya me recorrían. «Ven, siéntate a mi lado», me suplicó dejándose caer en un sofá. «Hace tanto que no veo a un ser vivo». La elección de sus palabras era cuanto menos inquietante, y mientras se recostaba en aquel sofá blanco y resbaladizo y me hacía señas con una de esas manos que no debían estar allí, mi primer impulso fue darme la vuelta y salir corriendo. Pero su cara envejecida, flotando en la luz de las velas, con esas mejillas inverosímilmente rojas como manzanas barnizadas y los ojos azules llenos de una ternura difusa, parecía suplicarme que no fuera cobarde y recordarme que, viva o muerta, Mary Park jamás habría hecho daño a nadie. «Vamos, siéntate», repitió, y me senté en el otro extremo del sofá. «Es tan amable por tu parte. Supongo que fue Grace quien te pidió que vinieras». Volvió a reír. «¡Qué acontecimiento! Todo un acontecimiento. Apenas he tenido visitas desde que morí, ya ves». Una nueva ráfaga de hielo me recorrió el cuerpo, pero la miré con firmeza y de nuevo la inocencia de su rostro me desarmó. Carraspé y conseguí hablar, con un esfuerzo descomunal, como si levantara una losa de la tumba. «¿Vives aquí sola?», logré preguntar. «Ah, me alegra oír tu voz. Aún recuerdo las voces, aunque oigo tan pocas», musitó soñadora. «Sí, vivo sola. La anciana que viste se va por la noche. No quiere quedarse después del anochecer. Dice que no puede. ¿No es curioso? Pero no importa. A mí me gusta la oscuridad». Se inclinó hacia mí con una de sus sonrisas irrelevantes. «Los muertos naturalmente se acostumbran». Volví a carraspear, pero no salió nada. Ella seguía mirándome, parpadeando con una confianza casi infantil. «¿Y Grace? Cuéntame todo sobre mi querida hermana. Me habría gustado verla otra vez, solo una vez más». Su risa salió grotesca. «Cuando recibió la noticia de mi muerte, ¿estabas con ella? ¿Se puso muy mal?» Me levanté de golpe, balbuceando sin sentido. No podía responderle, no podía seguir mirándola. «Ah, ya veo, es demasiado doloroso», asintió ella con los ojos empañados y desvió la cabeza temblorosa.
pero al fin y al cabo me alegra que lo sintiera tanto. Era lo que más deseaba oír, aunque apenas me atrevía a esperarlo. Grace, olvida, se puso en pie también y comenzó a deslizarse por la habitación, acercándose cada vez más a la puerta. Gracias a Dios, pensé, se va. ¿Conoces este sitio de día? Preguntó de pronto y negué con la cabeza. Es muy bonito, pero no me habrías visto entonces. Tendrías que haber elegido entre mí y el paisaje. Odio la luz. Me da dolor de cabeza. Por eso duermo todo el día. Estaba despertando justo cuando llegaste. Me sonrió con un aire creciente de intimidad. ¿Sabes dónde suelo dormir? Ahí abajo, en el jardín. Soltó otra risita aguda. Hay un rincón con sombra al fondo donde el sol no molesta. A veces duermo allí hasta que salen las estrellas. La frase del telegrama, aquella sobre el entierro en el jardín, volvió a mi mente y pensé, después de todo, quizá no esté tan mal. ¿Y si en realidad está mejor que cuando vivía? Quizá ella sí, pero yo desde luego que no. Su forma de acercarse a la puerta hizo que me entraran unas ganas apremiantes de llegar a ella antes que entonces. Me adelanté, impulsado por un arranque de cobardía, pero un segundo después ya tenía el pestillo en la mano y estaba apoyada contra los paneles, con su ropa blanca cayendo en pliegues como un sudario. Inclinó un poco la cabeza y me miró de lado. Bajó los párpados sin pestañas. ¿Te vas?, me reprochó suavemente. Busqué en vano la voz que se me había escapado y asentí en silencio. ¿Te vas? ¿Te vas del todo? Sus ojos seguían clavados en mí y vi cómo dos lágrimas se formaban en las comisuras y corrían por sus mejillas sobre los círculos rojos y brillantes. «Oh, no deberías», dijo con dulzura. «Estoy tan sola». Balbuceé algo ininteligible, con los ojos fijos en aquella mano de uñas azuladas que sujetaba el pestillo. De pronto, la ventana detrás de nosotros se abrió de golpe y una ráfaga de viento, saliendo del abismo, apagó la vela que estaba más cerca de la chimenea. Me volví nervioso, temiendo que la otra también se apagara. ¿No te ha gustado el ruido del viento? A mí sí. Es lo único con lo que puedo hablar. A la gente no le caigo bien desde que estoy muerta. Es curioso, ¿verdad? Los campesinos son tan supersticiosos. A veces estoy realmente sola. Su voz se quebró en un último intento de reír y se inclinó hacia mí con una mano aún en el pestillo. Sola, sola. Si supieras cuánto. Mentí cuando te dije que no lo estaba. Y ahora vienes tú, con esa cara tan amable, y dices que te vas. No, no, no. No puedes. Entonces, ¿para qué viniste? Es cruel. Yo creía saber lo que era la soledad después de que Grace se casó. Ella pensaba que siempre estaba pendiente de mí, pero no era verdad. Me llamaba cariño, pero pensaba en su marido y en sus hijos. Y entonces me decía, no podrías estar más sola ni estando muerta. Pero ahora sé que sí. No había sabido lo que era la soledad como este último año. Y a veces me siento aquí y pienso, ¿y si un día apareciera un hombre y le gustaras? Soltó una carcajada temblorosa. Bueno, esas cosas han pasado, ya sabes, incluso cuando la juventud queda atrás. Un hombre con sus propias penas. Pero no vino nadie hasta esta noche. Y ahora dices que te vas. De pronto se lanzó hacia mí. Oh, quédate, quédate solo esta noche. Aquí es tan dulce, tan tranquilo. Nadie tiene por qué saberlo. Nadie vendrá a molestarnos jamás. Debe haber cerrado la ventana cuando entró la primera ráfaga. Tendría que haber previsto que vendría otra, más fuerte. Y llegó. La contraventana, mal ajustada, se azotó contra la pared. La habitación se llenó con el estruendo del mar, con ráfagas de niebla húmeda, y la segunda vela cayó al suelo y se apagó. La luz se extinguió y quedamos allí, quedamos perdidos, el uno para el otro en aquella oscuridad rugiente y enredada. Sentí que el corazón se me detenía. Tuve que buscar el aliento a bocanadas que me empaparon de sudor.
La puerta sabía que estaba de cara a ella cuando la vela se apagó. Algo blanco y fantasmal pareció deshacerse y derrumbarse ante mí en la oscuridad, y evitando el lugar donde se había hundido, rodeé a tientas en un amplio arco, encontrando el pestillo. Tropecé con algo suelto, una bufanda, una manga, y me liberé con un tirón de este último obstáculo. Ya tenía la puerta abierta. Al salir al vestíbulo oí un gemido bajo desde la negrura detrás de mí, pero seguí adelante. Alcancé la puerta principal, la abrí de un tirón y me lancé a la noche. Cerré de golpe la puerta sobre ese quejido patético, y la niebla y el viento me envolvieron con sus brazos curativos. Capítulo 3. Cuando estuve lo bastante recuperado como para permitirme pensar de nuevo en todo aquello, descubrí que con solo darle unas pocas vueltas la fiebre me subía y el corazón me latía en la garganta. Inútil, sencillamente no podía soportarlo, porque yo había visto a Grace Brentwood vestida de luto, llorando sobre aquel telegrama, y sin embargo me había sentado en su sofá y hablado con su hermana que llevaba muerta un año. Era un círculo vicioso. No lograba romperlo. El hecho de haber amanecido con fiebre al día siguiente podía explicarlo todo, y aún así no conseguía deshacerme de la realidad pegajosa de aquella visión. ¿Y si realmente había estado hablando con un fantasma y no con una simple alucinación provocada por la fiebre? ¿Y si algo de Mary Park había sobrevivido lo suficiente como para lanzarme el grito ahogado de una vida entera de soledad, para expresar por fin lo que la mujer viva siempre tuvo que callar y esconder? Esa idea me conmovió de forma extraña, y en mi debilidad me eché a llorar al pensar en ello. Supuse que había muchas mujeres como ella, y que quizá, después de morir, si se les ofrecía la ocasión, intentaban aprovecharla. Historias antiguas y leyendas pasadas flotaron por mi cabeza. La novia de Corinto, el vampiro medieval. Pero qué nombres más absurdos para ponerle a esa figura doliente que era Mary Park. Mi mente débil vagaba entre visiones y conjeturas, y cuanto más convivía con ellas, más convencido estaba de que algo que había sido Mary Park habló conmigo aquella noche. Decidí que, cuando estuviera recuperado, volvería al lugar a plena luz del día, esta vez, y buscaría la tumba en el jardín, ese rincón sombrío donde el sol no molesta, y apaciguaría al pobre fantasma con unas flores. Pero los médicos decidieron otra cosa, y quizás sin saberlo mi voluntad debilitada les dio la razón. En cualquier caso, cedí a su insistencia de que debía salir directamente del hotel rumbo al tren hacia París, y de ahí ser despachado como un bulto cualquiera al sanatorio suizo que habían elegido para mí. Por supuesto, tenía intención de volver cuando estuviera recompuesto, y mientras tanto, cada vez con más ternura, aunque de forma más esporádica, mis pensamientos volvían desde las montañas nevadas, aquella noche otoñal y lastimera, sobre la bahía de los muertos, y la revelación de la Mary Park muerta, que para mí había sido mucho más real que la viva. Capítulo 4. Después de todo, ¿por qué tendría que contárselo a Grace Brightwood? Había tenido una visión de cosas que en realidad no eran asunto suyo. Si esa revelación me había sido concedida a mí, no debía enterrarla en las profundidades donde duermen juntas lo inexplicable y lo inolvidable. Además, ¿qué interés podía tener para una mujer como Grace una historia que ni entendería ni podría creer? Lo único que haría sería tacharme de raro, y ya había bastantes personas que lo hacían. Mi prioridad al regresar por fin a Nueva York era convencer a todos de que había recuperado por completo la salud mental y física, y mi experiencia con Mary Park no encajaba demasiado en ese relato. Viéndolo todo en conjunto, decidí callar. Pero con el tiempo la idea de la tumba empezó a inquietarme. Me preguntaba si Grace habría mandado ponerle una lápida como Dios manda. El aspecto extraño y descuidado de la casa me hacía pensar que quizá no había hecho nada,
que lo había dejado pasar para ocuparse de ello cuando volviese a Europa. Grace olvida. Oí temblar la voz del pobre fantasma. No, decididamente no podía haber daño alguno en plantear con delicadeza una sola pregunta sobre el cuidado de la tumba, más aún, porque yo mismo empezaba a reprocharme no haber regresado para comprobar con mis propios ojos cómo se encontraba. Grace y Orange me recibieron con toda la cordialidad de siempre y pronto retomé la costumbre de pasar por su casa a cenar cuando intuía que estarían solos. Aún así, la ocasión no se presentó enseguida. Tuve que esperar varias semanas, hasta que una noche, en la que Orange cenaba afuera y yo me quedé a solas con Grace, mi mirada se posó en una fotografía de su hermana, una foto antigua y desvaída que parecía mirarme con reproche. Por cierto, Grace, empecé algo bruscamente. Creo que nunca te lo conté. Fui a aquel sitio, al que era de tu hermana, el día antes de recaer tan mal. Su rostro se iluminó de inmediato con emoción. No, no me lo dijiste. Qué detalle tan bonito que fueras. Los ojos se le llenaron enseguida de lágrimas. Me alegra tanto. Bajó la voz y añadió con suavidad. ¿Y la viste? La pregunta me recorrió con uno de aquellos escalofríos antiguos. Miré con asombro el rostro rollizo de la señora Breakwater, que me sonreía tras un velo de lágrimas sin dolor. Cada vez me siento más culpable por lo de mi querida Mary, añadió con voz temblorosa. Pero cuéntamelo todo. Tenía un nudo en la garganta, me sentía casi tan incómodo como en presencia de la propia Mary Park. Y sin embargo, nunca antes había percibido nada inquietante en Grace Breakwater. Me obligué a llevar la voz hasta los labios. ¿Todo? Oh, no puedo. Intenté sonreír. ¿Pero sí la viste? Asentí con una sonrisa forzada. Su rostro cambió de golpe. Sí, se volvió demacrado. Y el cambio fue tan terrible que no puedes hablar de ello. Dime, ¿es eso? Negué con la cabeza. Lo que me había estremecido no era lo mucho que había cambiado, sino lo poco, que entre estar muerta o viva en el fondo hubiera tan escasa diferencia, salvo esa misteriosa intensificación de lo real. Pero los ojos de Grace seguían examinándome insistentemente. «Tienes que contarme», repitió. «Sé que debería haber ido hace mucho». «Sí, quizá deberías». Dudé, al menos para ocuparte de la tumba. Guardó silencio con los ojos aún fijos en los míos. Las lágrimas se le habían secado, pero su expresión de preocupación fue dando paso a algo parecido al terror. Con vacilación, casi con desgana, estiró la mano y la posó sobre la mía un instante. «Querido amigo». Por desgracia, la interrumpí, yo no pude volver para ver la tumba, porque caí enfermo al día siguiente. Sí, claro, lo sé, dijo, e hizo una pausa. ¿Estás seguro de que fuiste? ¿Seguro? Por Dios bendito. Ahora era yo quien la miraba. ¿Sospechas que aún no estoy del todo bien? Intenté sonreír con nerviosismo. No, claro que no. Pero no entiendo. ¿No entiendes que? Entré en la casa. Vi todo, de hecho, menos la tumba. ¿La tumba? Grace se levantó de un salto, llevándose las manos al pecho, y se alejó de mí. Al otro lado del salón se detuvo, me miró y luego volvió lentamente. Entonces, después de todo, me preguntó, me sostuvo la mirada medio asustada, medio aliviada. ¿Podría ser que simplemente no te enteraste? ¿No enterarme de qué? Pero si salió en todos los periódicos. ¿No los lees nunca? Pensaba escribirte, creí haberlo hecho, pero me dije, en todo caso, lo verá en los periódicos. Ya sabes que siempre he sido perezosa para escribir cartas. ¿Ver qué en los periódicos? Pues que no murió, no está muerta. No hay ninguna tumba, querido amigo. Fue solo una catalepsia. Un caso extraordinario, dicen los médicos. Pero si la vistes, ¿no te lo contó? Se echó a reír a medio camino entre la histeria y el asombro. Vamos, seguro que te dijo que no estaba muerta. No, dije despacio. No me dijo nada.
Hablamos del asunto durante mucho tiempo después de eso. Seguimos hablando hasta que Urance volvió de su cena de hombres, pasada la medianoche. Grace insistía en repasar todo el tema una y otra vez. Como ella repetía, era sin duda la única vez que la pobre Mary había salido en los periódicos. Pero aunque yo me quedé allí escuchando con paciencia, no lograba sentir el más mínimo interés por lo que decía. Supe con certeza que nunca más me interesaría Mary Park, ni nada que tuviera que ver con ella. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.